Buenos días. Quería decirles ahora que me gusta mucho un título de un libro de filosofía cuyo tema podría hacer que tuviera otro título más serio, más seco. Es un libro de Ilya Prigogine sobre la naturaleza del tiempo y sobre cómo lo percibimos. Y el nombre del libro es Tan solo una ilusión. Eso ya nos dice mucho acerca de cuál es la concepción de Prigogine acerca del tiempo. Para él el tiempo es más que nada una entidad psicológica, algo que nosotros imaginamos que vivimos. A mí en lo particular me parece que sí tenemos muchas dificultades para poder percibir el tiempo de una manera muy concreta y clara. De hecho es difícil poder definir el tiempo. Cuando mucha gente nos dice que el tiempo es una dimensión más, pero en realidad es una dimensión que está condicionada por todas las otras. La idea viene de la teoría de la relatividad de Einstein, que decía que el tiempo es justamente otra dimensión más, una dimensión más que se suma a la de largo, ancho, profundidad, y entonces tendríamos el tiempo. Pero no se comporta de la misma manera que las otras. El tiempo siempre está en relación con las otras coordenadas espaciales. Es por eso que Einstein advierte que cuando un objeto se mueve casi a la velocidad de la luz, el tiempo para ese objeto se dilata, mientras que el tiempo para el resto de las cosas se contrae. Esto quiere decir que si una persona va en una nave espacial a casi la velocidad de la luz, para él el tiempo pasará más lento, y entonces cuando aterrice llegará a su casa y verá que todas las personas que conocía están mucho más viejas y que él sigue siendo un jovencito. En realidad, y sin entrar mucho en estas apreciaciones de la física, es importante de repente pararse a pensar en cómo nosotros percibimos el tiempo. Creo que tenemos problemas cuando se trata de tratar de percibir con claridad la duración, porque depende mucho de las emociones que tenemos. Depende mucho, por ejemplo, de lo que estamos esperando. Para alguien que espera la muerte, el tiempo pasará seguramente muy rápido. Para alguien que espera la llegada de un amante, el tiempo pasará seguramente muy lento. Para una persona que está contenta, el tiempo pasará muy rápido. Para una persona que está triste, el tiempo parece detenerse. El tiempo entonces no parece tener una misma duración, no todos los segundos parecen durar lo mismo. Hay segundos más largos, segundos más cortos, según quien los percibe. Y eso hace pues aún más difícil poder tener una percepción clara del tiempo. Y otra de las cosas que nos hacen no tener una percepción muy clara es porque parece como si en la vida nosotros camináramos de espaldas al camino. ¿Por qué digo esto? Digo que caminamos de espaldas al camino, que andamos al revés frente al ardor, que dejan nuestros pasos en la bruma, y un paso que es deseo y es temor. Lo digo porque cada vez que damos un paso, no vemos dónde ponemos el pie, porque en realidad siempre estamos viendo al pasado. No podemos ver hacia el futuro, porque el futuro es algo que nos está vedado. Lo único que tenemos del futuro son nuestros deseos, nuestros temores, nuestros planes. Del pasado, en cambio, tenemos nuestros recuerdos, así que eso es lo que podemos ver. Y eso es lo que nos contamos, que es nuestra vida, lo que hemos sido, lo que somos nosotros. El futuro no pasa de ser un miedo o un deseo. Pero el pasado, igual, no pasa de ser sino nuestros recuerdos. Lo que nosotros recordamos del pasado, ese es el tesoro, eso que atesoramos, que nosotros pensamos que ha sido nuestra vida y que es lo que más nos da miedo perder, por ejemplo, por una enfermedad o algo. Pero en realidad los recuerdos, ¿qué son? Los recuerdos, cuando nosotros actualizamos uno,
lo que hacemos es poner el cerebro en un estado parecido a aquel al que teníamos cuando ocurrió aquello. Y entonces podemos imaginarnos las cosas que veíamos, cómo las veíamos, o cómo las sufríamos, o cómo las sentíamos. Eso está muy bien, salvo que cada vez que nosotros actualizamos un recuerdo, nosotros lo alteramos. Cada vez que actualizamos un recuerdo, el recuerdo entra en una fase de vulnerabilidad con respecto a nuestra propia razón y a nuestros propios deseos. Lo hacemos de modo que nos convenga, así parecemos, en un caso de algo malo, parecemos más la víctima que el verdugo, o somos más buenos de lo que en realidad fuimos, o somos más listos de lo que en realidad fuimos, o más simpáticos o más limpios. Vamos entonces alterando nuestros recuerdos a nuestra conveniencia, según cuáles son nuestros intereses, nuestros miedos y nuestros deseos profundos. Entonces nuestros recuerdos se van alterando, no son lo mismo, son aquello que nos contamos que fuimos. Porque con estas alteraciones y con que se vuelven a guardar y cada vez que las sacamos se vuelven a alterar, los deseos terminan siendo una ficción. Una ficción que nosotros inventamos de lo que ha sido nuestra vida. Entonces, si los recuerdos no son más que una ficción que nos hemos inventado, y el futuro no es más que el miedo y el deseo que tenemos, podríamos decir que solo tenemos el presente. El presente, que es ese borde de un precipicio entre el pasado y el futuro, y que no sabemos o no podemos decir cuánto dura. Porque en el momento que yo he dicho eso, eso que dije ya es pasado. Es decir, ya es un recuerdo, y ahora que trato de recordarlo, ya no lo recuerdo igual que como realmente fue, salvo por lo que está recordando la cámara, que tiene mejor memoria que yo. En realidad, si no tenemos ni el futuro, ni el pasado, ni el presente, estamos condenados a vivir una especie de instante perenne, en el que nosotros estamos tratando de inventarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo es que nos parece que la vida tiene sentido y que además es una unidad y que además tenemos conciencia y manejo de la vida y del tiempo y que podemos tener nosotros una idea del tiempo? Esto es porque rescatamos los vestigios de los recuerdos, los más resistentes, y vamos armando con ellos cada vez que lo pensamos, una historia. La historia en la que yo me digo, yo soy. La historia en la que yo digo, esto he sido, estos son mis recuerdos, estos son mis temores. La realidad entonces es solamente un instante, ese instante pasajero, inmediato, inconsistente, en el que me cuento que yo soy.